Gracias a Dios porque hoy Él decidió regalarnos otra vez la vida para que nosotros podamos captar la hermosa creación. Buenos días a todos nuestros hermanos y a todos los que mirarán este video. Esperamos que sea de mucha edificación. El domingo anterior en Maní estudiamos los niveles de protección espiritual y entendimos que por mucha fuerza que tengan los demonios, por muy numerosos que sean o por muy malos, no depende de ellos el que entren a un cuerpo humano, sino depende de la persona. Y la palabra de Dios nos guía, nos enseña, nos da el conocimiento para que nosotros estemos protegidos. Hoy vamos a ver parte de lo que vimos la semana pasada. Es una continuación. El tema de hoy se llama emoción, pecado y demonios. Ese es el tema de hoy. Y vamos a iniciar dando las definiciones de estos conceptos, emoción, pecado y demonios, para que no tengamos ninguna confusión, porque muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre una emoción, entre un pecado y un demonio. Así que comenzamos. Una emoción. Una emoción puede ser o es un sentimiento, es algo que se siente. Es una respuesta automática o una respuesta instantánea a un estímulo interno o a un estímulo externo. Esto significa que una emoción se debe a un pensamiento, que es un estímulo interno, o a una situación externa. Porque cuando alguien se siente en peligro, enseguida viene la emoción, que puede ser miedo. Cuando ves algo que no te agrada, puede venir la emoción de la ira. Entonces, la emoción es el resultado, es el producto, es la respuesta, es la consecuencia a estímulos internos, que son los pensamientos, o a estímulos externos, que son las circunstancias. Una emoción no se puede controlar directamente porque es una respuesta automática o es una respuesta instantánea a algo que vemos y no se puede controlar directamente, pero sí se puede controlar si controlamos nuestros pensamientos. A veces uno quiere diferenciar entre un sentimiento y una emoción y son ambos intercambiables o están muy ligados. Algunos dicen que la emoción es algo de corta duración y que el sentimiento es algo de larga duración. No nos interesa a nosotros hacer la diferencia o buscar precisamente la definición de emoción o sentimiento. Lo que es interesante en este estudio es que aprendamos a diferenciar algo que nosotros sí podemos controlar y algo que no podemos controlar, como a los demonios. Entonces, una emoción o un sentimiento es el resultado de un pensamiento. Ejemplos de sentimientos o emociones: la ira, el enojo, el llanto, la gratitud, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la nostalgia, la tristeza, la vergüenza, que son emociones o sentimientos que dependen de los pensamientos. Y cuando son debidos a circunstancias externas, surgen
momentáneamente, porque después desaparecen. Pero hay sentimientos que no desaparecen y que pueden durar una hora, pueden durar meses o pueden durar años. Como por ejemplo, cuando uno pasa por un duelo, puede estar en tristeza por mucho tiempo, puede estar en depresión por mucho tiempo. O sea, no hay un tiempo definido para estos sentimientos. Lo que es interesante notar aquí es que sí se pueden controlar. Si aprendemos nosotros a controlar nuestros pensamientos, y la palabra nos dice que sí podemos controlar los pensamientos. Nosotros decidimos cuáles pensamientos permanecen en nuestra mente y cuáles no permanecen en nuestra mente. Dice el Salmo 42:5, y le voy a pedir a mi hermano Miguel que lo busque. Salmos 42:5. Adelante, hermano Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es una palabra de mucha esperanza. Esta es una palabra que nos trae consuelo, en el que el rey David pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque el cuerpo humano experimenta emociones, porque el cuerpo humano experimenta sentimientos, porque el cuerpo humano puede reaccionar de determinada manera ante situaciones adversas y puede llegar al abatimiento. Y aquí pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. La respuesta, hermanos, a nuestras emociones negativas, a nuestros sentimientos de pesimismo, está en la palabra de Dios. Que podemos nosotros esperar en Jehová. Y Él es la respuesta, es la solución, es el refrigerio, es el consuelo a nuestras aflicciones, a nuestros abatimientos. Por muy difícil que sea la situación que estemos atravesando, Dios puede ayudarnos, consolarnos y levantarnos. Entonces, emoción es el resultado, es la respuesta, es la consecuencia de pensamientos o de circunstancias externas. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay una acción imperativa, hay una ordenanza, hay una instrucción en este versículo: quítense de vosotros. Esto significa que nosotros tenemos la capacidad de quitarnos amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tenemos la capacidad de controlar lo que pensamos y lo que hacemos. Muy bien. Pasamos al segundo concepto: pecado. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan 3:4, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 4, que todos ya se saben de memoria, dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es un acto que se comete, el pecado es un hecho, el pecado es una acción, el pecado es la ejecución de decisiones. Es pecado, escuchen, la ira, no siempre. Escuchen, hermanos. ¿Es pecado el enojo?
No. La emoción no siempre es pecado. Y ahorita explicamos esto. Pecado es un acto, un hecho, una acción que se realiza y que se lleva a cabo. El pecado no es una entidad espiritual. El pecado no tiene existencia propia. El pecado es fabricado por la mente humana. No lo fabrican ni las plantas, ni los animales, ni los astros, sino que surge en la mente humana. Pero es algo que se ejecuta, algo que se comete. Mientras que la emoción es algo que se siente. Pero hay que tener mucho cuidado con nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las emociones nos pueden llevar a cometer pecado. Nos pueden llevar a actuar en contra de nuestro prójimo. Y esto es lo que es malo. La palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios no nos prohíbe que nos airemos, porque es una emoción, ya lo dijimos, el resultado de algo que vemos o que oímos, algo que altera nuestro estado de ánimo. Dios se emociona, sí. Dios siente ira, sí. Dios siente enojo, sí. Dios se enfurece, sí. Pero Dios puede controlar su ira y nunca hace lo indebido, nunca hace lo malo con la ira. Por eso nos exhorta a que nosotros podemos airarnos, porque es una emoción que no podemos controlar, en sí la emoción no la podemos controlar, pero, o sea, cuando surge, pero sí podemos detenerla. Y dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no tardemos enojados, no tardemos airados y no cometamos pecado, no nos desquitemos con nadie por causa de nuestro enojo y por causa de nuestra ira. También dice Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios siente ira por justicia. Le enoja que se desobedezcan sus ordenanzas. Le enoja el que el rico se aproveche del pobre. Le enoja que alguien se aproveche del huérfano, de la viuda. Le enoja que alguien se aproveche del ignorante. Le enoja que el fuerte se aproveche del débil. Le enoja el abuso de autoridad. Le enoja. Entonces la ira de Dios es justa. La ira de Dios es el justo juicio de Dios en contra de los malos. Pero la ira del hombre no siempre es justa. Muchas veces nos enojamos egoístamente porque las cosas no salen como queremos, como necesitamos, como pensamos, o no salen como esperamos. Entonces, debemos nosotros controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos y cuidarnos de no cometer pecado. El pecado le abre las puertas al diablo. El pecado es nuestro peor enemigo porque nos separa de Dios. El pecado abre las puertas a los demonios. Y aquí debemos tener mucho cuidado y debemos estar alertas de no cometer pecado. Podemos pecar contra Dios cuando blasfemamos, cuando idolatramos, cuando desobedecemos. Podemos pecar contra nosotros cuando sentimos envidia. La envidia carcome los huesos. Podemos pecar también contra nosotros cuando codiciamos, cuando no estamos conformes con nuestra vida, cuando no estamos conformes con lo que tenemos.
Y la palabra de Dios nos advierte en el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás ni el asno, ni el buey, ni el criado, ni la criada, y no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo. Esto nos lleva a que estemos conformes con lo que tenemos en este momento y con lo que vivimos. Podemos entonces nosotros abrir la puerta a los demonios si no aprendemos a controlar nuestras emociones y sentimientos, y esto nos puede llevar a cometer pecado, y entonces ya vamos a estar vulnerables a los demonios. Demonios. ¿Existen los demonios? La palabra de Dios habla de ellos. Los demonios en la Biblia reciben varios nombres: espíritus inmundos, espíritus malignos, ángeles de Satanás, espíritus de error, espíritus de maldad, que intentan entrar en el ser humano. Pero tenemos nosotros un espíritu poderoso, el espíritu más poderoso, que está por encima de todos los espíritus. El espíritu que nos acerca a Dios, el espíritu que nos consuela, que nos levanta, que nos fortalece, que nos hace permanecer en el camino, permanecer en la verdad, que nos ayuda en la santificación, es el Espíritu Santo. Los demonios son entidades espirituales que actúan en contra del hombre, que intentan entrar en el ser humano, pero que no lo pueden lograr a menos que el ser humano le abra la puerta. Los espíritus, hermanos, son invisibles, y los espíritus no los podemos controlar. Entendamos esto. Muchas falsas doctrinas enseñan que la pereza es un espíritu, que la ira es un espíritu, que el rechazo es un espíritu, que la muerte es un espíritu, y a todo le llaman espíritu, y enseñan a reprender al espíritu de pereza. Te reprendo, espíritu de pereza; te reprendo, espíritu de pobreza; te reprendo, espíritu de muerte; te reprendo, espíritu de rechazo, confundiendo a los creyentes. El rechazo no es una entidad espiritual. El rechazo es el sentimiento de no ser aceptado, es el sentimiento de no ser aprobado, es el sentimiento que una persona tiene de la desaprobación de alguien, de la no aceptación, pero no es una entidad espiritual. El sentimiento de no ser valorado, el sentimiento de no ser querido por otros. Y esto, hermanos, como cristianos lo vamos a experimentar, pero no debemos permanecer en ese sentimiento, porque el único cariño que debemos buscar es el cariño de Cristo, porque la aceptación que debemos buscar es la aceptación de Dios. Y debemos sentirnos valorados cuando obedecemos la palabra. Y debemos sentirnos amados porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Si la gente nos rechaza, si la gente no nos valora, si la gente no nos quiere, da igual. Lo importante es que Dios nos quiera, que Dios nos valore, que Dios nos acepte, porque vive en nuestro interior Jesucristo, y el nombre de Jesús está sobre nuestra vida. El amor de Dios está sobre los creyentes. El amor de Dios está sobre cada persona que ha rendido su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. No cabe en ningún creyente el sentimiento permanente de rechazo, porque no puede decir que nadie lo ama. ¿Cómo de que nadie te ama? Y el amor de Dios en la cruz
Y el amor de Jesús al ponerse a recibir tus castigos para que tú seas justificado. Entonces los demonios son seres espirituales, entidades espirituales invisibles que no podemos controlar porque ellos tienen voluntad propia. Y que nosotros lo que debemos aprender es a cerrarles la puerta. Debemos aprender a resistir a los dardos de fuego. Debemos aprender a defendernos, hermanos, a defendernos y no a atacar a los demonios y no a retar a los demonios y no a regañar a los demonios, que eso significa reprender. Porque Dios no nos ha autorizado a hacerlo. El único que tiene la autoridad de reprender, de dominar a los demonios, es Cristo. Y de echar fuera, es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hacemos el resumen breve. Una emoción o sentimiento es el resultado de estímulos internos como los pensamientos o circunstancias externas. Hay una lista grande que sí podemos controlar cuando controlamos los pensamientos, pero cuando es un resultado automático a una circunstancia no lo podemos controlar. El pecado sí lo podemos controlar. Desde el principio Dios dice que nosotros debemos enseñorearnos del pecado. Lo dice en Génesis. El pecado estará a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Esto significa que vamos a vivir siempre en tentaciones aquí en este planeta. Y nosotros debemos luchar contra el pecado. Y en cuanto a los demonios, no los podemos controlar. Dios no nos ha dado permiso de reprenderlos. Dios no nos ha dado permiso no los podemos destruir, hermanos. No nos ha dado permiso de hablar con ellos. No nos ha dado permiso de pelear con ellos. Y solo nos dice en su palabra que debemos resistir al diablo. Someteos pues a Dios. Sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo que debemos buscar entonces es que el diablo y sus demonios huyan de nosotros. No podemos pelear contra ellos. Son más fuertes que el hombre. Son más poderosos que el hombre. Son invisibles y son muchos, son montoneros. Pero nunca más fuertes que Cristo. Nunca más poderosos que el Espíritu Santo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está con los malos. Entonces, hermanos, debemos aprender a cerrarle la puerta a los demonios y que sin importar el grado de perversidad que ellos tengan, sin importar el poder que tengan, sin importar el número que tengan, sin importar sus maquinaciones o sus intenciones, somos nosotros los que tenemos el control y la autoridad de cerrarles la puerta para que no entren en nuestro cuerpo. Porque ellos tienen el objetivo de inducirnos al pecado para separarnos de Dios y quedarnos desprotegidos. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:27, Miguel Ángel. Efesios 4:27. Ni dais lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Debemos nosotros temer a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros.
Nuestro temor debe ser hacia Dios. Nuestro respeto debe ser hacia Dios. Porque el que habita bajo las alas del Omnipotente morará bajo su sombra. Así que, hermanos, esta es la diferencia entre emoción, pecado y demonios. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración para concluir el tema. Adelante, hermano Miguel. Señor Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta mañana venimos ante ti, Señor, pidiéndote en el poderoso nombre de Jesús que la palabra que se predicó el día de hoy quede plasmada en nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, darte las gracias y pedirte que nos ayudes a ponerla por obra, que nos ayudes a cuidarnos, a estar atentos en lo que sentimos, lo que vemos y lo que hacemos, mi Rey. Por favor, cuídanos, protégenos, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén.